conforme se van conociendo detalles de la gestión en aquellos primeros días, la pregunta es si han escuchado algún esbozo, simplemente esbozo de autocrítica. Ya les decía el otro día que hay algo que los políticos hacen muy bien. Y lo que hacen muy bien es señalar los errores que comete el otro, siempre los que comete el otro. En este caso, por cierto, paréntesis, el PSOE, que no iba a hacer política con esta tragedia, lo hace incluso, lo acabamos de ver, pagando campañas de publicidad en las redes sociales para denigrar a la otra administración. Es verdad que son tan buenos en eso, en señalarse mutuamente los errores del adversario, que seguramente a estas alturas ya no queda ni un solo español que no se haya dado cuenta de que en la gestión fallaron todos. ¿Falló entonces el gobierno autonómico en esa gestión? Seguramente. Por ejemplo, que la consejera de Interior del gobierno valenciano reconozca ahora, como acaba de reconocer, que ni siquiera sabía que de su departamento dependía el sistema que permite enviar mensajes de alerta a los ciudadanos al móvil. Pues eso evidentemente no ayuda a tener mucha confianza en cómo fueron las cosas. ¿Qué quieren que les diga? No invita a tener esa confianza. ¿Falló el gobierno central? Pues lo mismo, que nadie avisara de que el agua se había desbordado en el barranco y que nadie lo hiciera hasta 2 horas después, y que llegado el momento de avisar, también ese mismo alguien u otro alguien considerara que era suficiente con enviar un mail rutinario, como si fuera un trámite más. Pues esa tampoco parece la manera más eficaz de intentar evitar una tragedia, no lo parece. Es que la autocrítica, necesaria para detectar de verdad los errores cometidos con la voluntad de intentar al menos, y aunque sea a un coste inasumible, sacar algunas conclusiones para evitar que se pueda repetir una tragedia, es que esa autocrítica falta hasta en quienes en este caso creen que pueden sacar la cabeza porque no les tocaba de manera directa la gestión de esta crisis, ni para bien ni para mal. Como en el caso de uno de los partidos de la coalición de Yolanda Díaz, que ha pedido ya la dimisión del presidente autonómico, del presidente de la Generalitat Valenciana, y que con la boca más pequeña, por supuesto, también ha dicho que el gobierno de Sánchez a lo mejor reaccionó un poco tarde. ¿Y ellos? ¿Por qué no dicen que un gobierno del que formaban parte rechazó expresamente invertir en unas obras precisamente en ese punto, en el Barranco del Pollo, en el que se desencadenó la tragedia? Y ahí tienen otro problema que en parte también explica lo ocurrido. Ese tipo de infraestructuras para reconducir el agua no son, digamos, pintureras para los partidos, no lo son para los políticos, porque cuestan mucho dinero, a veces hasta cabrean al ciudadano porque generan molestias, y además son solo para un por si acaso, aunque haya sido un por si acaso tan cruento como este. En muchas ocasiones, o casi siempre, prefieren gastar el dinero en otro tipo de obras. Bueno, gastarlo en otro tipo de obras, en el mejor de los casos, que les parecen más rentables en términos de votos. Pero eso sí, en dar lecciones, los unos y los otros, los mejores. El gobierno viene advirtiendo en los últimos días, y en esto con razón, viene advirtiendo del riesgo que supone dejarse llevar por noticias falsas, por, en palabras del rey en Paiporta, por la desinformación que ha surgido tras esa tremenda catástrofe ocasionada por la gota fría. Claro, se entiende que esa preocupación de la que habla el gobierno se debe aplicar, se debe tener en cuenta, sea cual sea el origen de la desinformación. Por ejemplo, en los últimos días ha corrido la especie de que en las horas clave en las que se estaba desencadenando esa tragedia, fue casi imposible contactar con el presidente de la Generalitat Valenciana, que estaba en una comida y que supuestamente no respondía a ninguna llamada. Primero fueron los medios más, digamos, afines al gobierno quienes publicaron esa noticia, y después, como es tan habitual, algunos ministros, en este caso muy significadamente la vicepresidenta Ribera, ahondaban en eso, hablando de las dificultades para contactar aquel día con Mazón. Y sin embargo hoy el presidente del gobierno ha reconocido que él no tuvo ninguna dificultad para contactar con Mazón aquel día. De manera que ha echado por tierra la palabra de sus propios ministros. Ahora bien, lo cierto es que atendiera o no las llamadas, hoy es bastante evidente que aquel día esa comida no era el lugar más apropiado para que estuviera el presidente de la Generalitat Valenciana.
Eso hoy resulta evidente y hemos hablado largo y tendido de esa comida. En cambio, se ha hablado menos de dónde estaban el resto de responsables con competencias en la detección, en la prevención, en la alerta y en la respuesta ante una gota fría. El propio Pedro Sánchez, por ejemplo. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez? Se encontraba en un momento de agenda privada en su viaje a la India. O Rivera, la vicepresidenta Rivera, responsable del ministerio del que dependen la EMET, es decir, las previsiones meteorológicas y las confederaciones hidrográficas. Con alerta roja declarada en buena parte del territorio, ella estaba en Bruselas, sin agenda oficial, y su número 2 estaba en Brasil. La queja más repetida por los afectados de la Dana es que les han dejado solos. Y la verdad es que entre los responsables, aquel día no estuvo casi nadie. Es la de si Mazón tiene que dimitir la primera pregunta que tendríamos que responder tras esa devastadora gota fría que ha costado la vida a 224 personas. Hombre, si nos quedamos en el análisis puramente de la política partidista, es decir, quién cae y quién cae primero, pues posiblemente en ese análisis ese es el debate más urgente. Además, como es evidente que efectivamente hubo errores en las primeras horas de la gestión del gobierno autonómico, la respuesta parece hasta fácil. Pero si lo que pretendemos es un análisis que al menos nos permita aprender y mejorar algo, aunque haya sido a tan alto precio, pues seguramente antes de la de quién y cuándo tiene que dimitir, pues hay otras muchas respuestas que tendríamos que escuchar a preguntas como estas. ¿Cómo es posible que la Confederación Hidrográfica de la zona de España con mayor riesgo de gota fría no tuviera, como publica hoy el diario ABC, un sistema de predicción de riadas que en cambio sí tienen las confederaciones hidrográficas de otras cuencas, de otras zonas del país? ¿Por qué, otra pregunta, en el día en el que llegaron a caer 500 litros por metro cuadrado, alguien en esa misma confederación del Júcar consideró que era suficiente con enviar un mail a las 18:43 de la tarde advirtiendo de que por un barranco, el del Pollo, estaba cayendo el equivalente a 4 veces el agua del Ebro? Un mail y nada más. ¿Dicen los protocolos que con eso, con enviar un mail rutinario vale? ¿Que ante una situación extrema no hace falta activar ninguna alerta más? ¿Avisar de ninguna otra manera? Porque si eso vale, según el protocolo, es evidente que ese protocolo es lo que no vale. Más preguntas que habría que responder y que todavía no tienen esa respuesta. ¿Por qué en al menos los últimos 16 años distintas administraciones de todos los colores políticos han ido demorando en el tiempo una obra en ese mismo punto, el Barranco del Pollo, en el que se desencadenó la tragedia, y es una obra que podría haber mitigado cuando menos las consecuencias de la catástrofe? ¿Por qué 17 días después el presidente del gobierno todavía no ha llamado al líder de la oposición, que es el jefe del partido más votado en España y que gobierna en la mayoría de las autonomías? ¿Y por qué no lo ha hecho tras una catástrofe que ha costado al menos 224 vidas en 3 comunidades autónomas? Algunas de esas preguntas, no a todas, pero sí a muchas, tendría que responder la ministra Teresa Rivera. Aunque ahora, a pedir explicaciones, en el argumentario de la Moncloa, o sea, en las ideas que desde el gobierno les envían a sus periodistas de confianza para que las defiendan, a eso ahora en el argumentario de la Moncloa se le llama ser antipatriota, se le llama irresponsabilidad mayúscula, y hasta se dice, ahí es nada, que es, por preguntar, por pedir explicaciones, es un riesgo sistémico para la Unión Europea. Porque todo eso han dicho desde el gobierno y han dicho sus opinadores de cámara, solo por el hecho de que la mayoría del Parlamento Europeo haya pedido escuchar las explicaciones que tiene que dar la ministra Rivera de su gestión ante la Dana antes de decidir si es idónea o no para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea. Explicaciones de Rivera, desaparecida durante los 9 días enteros tras la riada, explicaciones que llegarán casi un mes después de la tragedia. Se preguntan, y se repiten preguntándose los distintos ministros del gobierno, qué pensarán, por ejemplo, en Alemania, porque aquí se le pidan explicaciones de dónde estaba una ministra en una riada. Tenía que decir precisamente en Alemania,
En Alemania, donde, como recordaba esta mañana nuestro compañero Antonio Teixeira, hasta 2 ministras, una regional y otra nacional, dimitieron tras una riada que dejó 180 muertos. Pues eso, ¿qué pensarán en Vázquez, embajador, exalcalde de La Coruña? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de saludarlo. Sabe que siempre es un placer. Lo de inmediato que dice el plan anunciado por el gobierno, respuesta inmediata no parece que fue. No, mire usted, es que a veces en España las cuestiones se olvidan con una rapidez sorprendente, ¿verdad? Porque lo que ha sucedido es que durante 4 días las administraciones no han estado presentes ante una de las mayores catástrofes que hemos tenido en estos últimos tiempos. Y es absurdo, el ciudadano de a pie, desde luego, no solamente los afectados, yo creo que en general la gran mayoría de la sociedad española está profundamente disgustada e indignada y sobre todo sorprendida por la inoperancia de la actuación del Estado y que ahora estemos asistiendo a un debate político sobre competencias. Esto no es una cuestión de competencias autonómicas o competencias del Estado. Lo que yo siempre digo que lo que ha quedado de manifiesto es la falta de capacidad, la incapacidad manifiesta de las administraciones para abordar este problema, ¿verdad? Y evidentemente, las consecuencias han sido muy graves, porque estamos olvidándonos de que este fenómeno de la DANA ha afectado a 3 comunidades autónomas: a Andalucía, a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana. Ha habido muertos en las 3. Ciertamente en Andalucía un solo muerto y en Castilla-La Mancha ha habido 5 desaparecidos. Me parece que ahora ya de ellos 3 son fallecidos y centenares en la Comunidad Valenciana. Las diferencias son grandes, pero la verdad es que ha afectado al conjunto del país, ¿verdad? Y no se ha tomado ningún tipo de medida. Y estamos de alguna manera olvidándonos de las responsabilidades que tiene el Estado para inmediatamente afrontar esta situación de riesgo y la falta de respuesta que se ha dado por las distintas administraciones, ¿verdad? Y esto es muy grave y yo creo que es muy, muy preocupante. Lo que ha habido es no un problema, como decía antes, de competencias, una manifiesta incompetencia por parte de los responsables para hacer frente, sobre todo los primeros días, a esta situación en la que los ciudadanos se han visto totalmente abandonados, ¿verdad? Y ha sido la propia sociedad la que ha respondido, la sociedad civil, a través de estos centenares y miles de voluntarios que son los que ayudaron a sus conciudadanos y a sus convecinos, ¿verdad?, a poder hacer frente a las necesidades del primer momento, ¿verdad? Claro, una de las polémicas, ya desde el punto de vista político, señor Vázquez, es el por qué no se ha decretado el estado de alarma que hubiera permitido, al menos sobre el papel, al menos en teoría, toda la intervención de todo el aparato del Estado. Y no se ha aplicado ese estado de alarma porque desde la Moncloa no se ha solicitado y tampoco lo ha solicitado el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana. Si hubiera estado usted al mando, por ejemplo, de la comunidad autónoma que más ha sufrido, que es en este caso es el gobierno de la Generalitat Valenciana, ¿usted lo hubiera solicitado? Pero mire, no se trata de solicitarlo o no solicitarlo. En el momento de que surgen las primeras alarmas, lo que tenía que haberse actuado con carácter inmediato. Todos los medios del Estado, autonómicos, provinciales, municipales y evidentemente sobre todo los estatales. Según los datos que yo tengo, en la ciudad de Valencia y en el entorno de la ciudad de Valencia están destacadas 11 batallones y regimientos del Ejército de España, con más de 3.000 efectivos, ¿verdad?, que debían haber intervenido ya en el primer momento. En segundo lugar, nos estamos olvidando de algo importante. La propia ley dice de que quien tiene que actuar inmediatamente es el Ministerio del Interior en estas situaciones de emergencia. Y lo tiene que hacer, dice la ley, por decisión propia o a petición de la comunidad autónoma o de la delegación del gobierno. Nos estamos olvidando de la delegación
delegación del gobierno. Oiga, el gobierno a través de, me parece que es una delegada del gobierno, que es la que dirige todos los organismos dependientes de la administración central, tenía que haber dado la alarma ya de una manera inmediata, porque es la que dirige el Júcar, la Confederación Hidrográfica del Júcar y las unidades de policía, Guardia Civil, etcétera, etcétera. Es que nos estamos olvidando de todo esto. La comunidad autónoma, a su vez, tarda 1 hora en dar la alarma. Un auténtico desastre, sobre todo porque se está haciendo un planteamiento de debate político, lo cual escandaliza e indigna todavía más a los ciudadanos. Cuando se dice que el Estado ha desaparecido, que es un Estado fallido, hombre, lo ha sido en gran medida, ¿verdad? Gracias que el rey y la reina, de alguna manera, han mantenido la presencia del Estado, han dado un ejemplo de dignidad encomiable, porque han sido los únicos que al final han dado la cara, ¿no?, en una circunstancia tan complicada. Pero repito y reitero, no nos olvidemos de que desde el momento que surge la alarma, entonces se debieron tomar todas las medidas, y en el momento que ya esa alarma se convierte en lo que fue desgraciadamente esa gran riada, todos los instrumentos de las administraciones debían haber actuado con carácter inmediato. Como usted comprenderá, no se puede uno esperar a debatir o a decidir si esto es mi competencia o es tu competencia. Esto demuestra y refleja evidentemente pues una clase política que no ha sabido estar a la altura, y evidentemente la oposición es la que ahora tiene que hacer uso de su ejercicio democrático de oposición para poner en evidencia todos los errores que se han cometido, porque en este caso hay centenares de muertos, comprende, claro, centenares de muertos. Claro, y esto se ha utilizado políticamente, porque aprovechar una catástrofe como esta para ocupar la televisión pública, como usted comprenderá, pues eso es desde luego una sensación de antidemocracia y de tremenda, ¿no? Tremenda. Yo nunca pensé que se pudiera llegar a esta situación de desvergüenza política. Claro, le decía, embajador, que estamos analizando la reacción durante las primeras horas, ni siquiera durante las primeras horas, sino durante los primeros días, pero nos encontramos con que hoy todavía, una semana y un día después, los voluntarios que están al pie del barro están diciendo necesitan más ayuda, no acaba de llegar la ayuda institucional, o escuchamos, por ejemplo, al empresario con el que hablábamos hace unos minutos diciendo esto aquí sigue pareciendo un caos porque da la sensación de que no manda nadie. Nos quedamos con esa frase que nos decía, no es un problema de competencias, sino de incompetencias. Siempre es un gusto y un placer escucharle. Embajador, gracias por estar con nosotros. Encantado de saludarlo. Encantado de saludarlo, aunque no por el motivo, razón tenga que ser por lo que usted me ha llamado. Un fuerte abrazo. Gracias, embajador. Gracias. Paco Vázquez. Bueno,